¿Sí? El otro, Gustavo, se ve que es muy buena onda porque lleva 20.000 años casado con él, y siguen casados y viajan. Todo el tiempo van a vacacionar, si tienen que ir a descansar, porque si es muy cansado ir a Bale, a esquiar, entonces van a París a comprar, porque hay como cansa comprar. Es agotador, es agotador. No sabe qué fangaros. Bueno, y entonces el Alfredo Díaz Ordaz era rockero, que no le hizo más que darle dolores de cabeza al padre, porque Gustavo Díaz Ordaz era un tipo así, ¿me entienden? De una dureza increíble. Y este tipo dejó a su mujer, a Paulina Castañón, por Thalía. Y es la época donde Thalía hizo un disco de El sudor y la saliva y la no sé qué. Pero su productor fue Alfredo, que Alfredo era horroroso, ¿me entienden? Y le dio un anillo a ella de 5 quilates, así. Y a Alfredo lo encontraron muerto en un terreno baldío, drogado. Y había dejado a su mujer. Paulina Castañón no puede oír el nombre de Thalía porque le produce urticaria. ¿Sí? Y entonces, cuando se murió Alfredo Díaz Ordaz, que ya la había pedido, se iba a casar con Thalía, las hijas fueron a decirle que le regresara el anillo. Y entonces esta hizo lo que dijo María Félix. María Félix, cuando se casó con Jorge Negrete, él le regaló un collar de esmeraldas que lo compró en una joyería que se llamaba La Princesa, que era una de las más caras en México, que estaba sobre el Zócalo, La Princesa. Y cuando murió Jorge, él había firmado pagarés para pagar el famoso collar, que fue el regalo de bodas de Jorge Negrete. Entonces vino los de La Princesa, oiga, pues es que como no nos pagó, y María le dijo, lo caído, caído. Y dijo, ya se lo cobraron a Jorge más allá. Y ya se quedó. Lo mismo le dijo Thalía a las hijas de Alfredo Díaz Ordaz. Este anillo me lo regaló Alfredo, que me lo vende a sacar él. Y se quedó con él. Y fíjate, después se casó con Tommy Motola, que es toda una autoridad. O sea, es uno de los hombres más importantes en la industria discográfica en Estados Unidos. Y se ve que se quiere nato. Eso encima. O sea, aparte de que tiene avión particular, viene a México con valuras, quién sabe por qué, porque es un país tan seguro. Después de Suiza, nosotros. La historia de Pío Fertuche nombraron a este general, Antonio Pío Fertuche, para que se encargase de la investigación. Siguiente medida, Calles le pidió la renuncia a Morones. Yo les expliqué que Calles creó una Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo donde nombró por primera y única vez a un líder obrero, que era Luis Morones, era el secretario general de la CRO. Le pidió la renuncia porque quería que Luis Morones cargase con las culpas. Luis Morones todo el tiempo estuvo atacando a Obregón de que iban a repetir la dictadura porfirista, que este era el primer paso, que una vez que él llegase al poder, iban a borrar todo y se iba a quedar como estaba la Constitución de 57, ¿me entiendes? Le pidió inmediatamente la dictadura. Le pidió inmediatamente la renuncia a Luis Morones. Siguiente medida, se reunió con los 30 generales más importantes en Palacio Nacional y les dijo, además se amplió el periodo de 4 a 6 años, se hizo una doble reforma. Se permitía una reelección intermedia y al mismo tiempo se amplió el periodo a 6 años. Había los rumores de que Calles iba a quedar los 6, no los 4. Él había sido electo solo por 4 años. Tú no puedes aplicar una ley de manera retroactiva. Les aclaró que no se iba a quedar los 6 años. O sea, que no iba a aprovechar esto de la reforma constitucional. Y les dijo que obviamente no iba a intervenir en la investigación, pero sí les pedía que ninguno de ellos presentase su candidatura a la presidencia de la República, porque eso hubiese creado una nueva guerra civil. La siguiente cosa, él les propuso que nombraran a Emilio Portes Gil, lo iban a proponer en el Congreso. Emilio Portes Gil tenía la ventaja, él era tamaulipeco, un personaje, Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil era abogado laborista, era de Tamaulipas. En Tamaulipas está la tercera sección de Petróleos Mexicanos, ¿sí? Las secciones en Pemex es de acuerdo a las primeras que se crean. Esta es la tercera sección de Petróleos Mexicanos. Y este hombre siempre se enfrentó a la CROM en Tamaulipas. Y obviamente en ese momento era muy importante ser enemigo de la CROM porque querían que Luis Morones cargase con la muerte de Obregón. Entonces, él les propuso que nombrase primero a un civil, segundo, que fuera una gente ajena a la política del Distrito Federal, y efectivamente lo van a proponer en el Congreso. Todos aceptaron, ¿sí? Para que sea presidente
¿qué le toca al final? Es presidente interino, porque Obregón debía de haber asumido la presidencia el 1 de diciembre de 28. ¿Me sigue? Si el presidente desaparece los primeros 2 años, se nombra un interino que tiene que convocar elecciones. Es que en México hay interino, provisional. El provisional es cuando el presidente muere. Si está la comisión permanente, nombra un provisional. Este provisional va a convocar al Congreso a sesión extraordinaria. La sesión extraordinaria, entonces, nombraría al presidente interino. Son los 2 primeros años. Solo se puede quedar 2 años. Si muere el presidente después de los primeros 2 años, se llama presidente sustituto. Ese cambia el periodo. ¿Me siguieron? Provisional es el que se nombra en el momento que el presidente fallece y no está reunido el Congreso. La comisión permanente nombra a un presidente provisional que se va a encargar de convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. Y el Congreso iba a determinar, ahora ya se hicieron reformas en la época de Felipe Calderón. Ahora, si el presidente muere, asumiría la presidencia provisional el secretario de Gobernación. Si él no pudiese asumirla, el secretario de Relaciones Exteriores. Se hizo porque antes de esta reforma era el Congreso el que lo determinaba. El PAN no tenía mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Por eso hicieron la reforma para que en caso de que muriese el presidente, lo asumiese el miembro del gabinete, que es del mismo partido. ¿Me sigue? En ese momento era el Congreso el que iba a determinar quién iba a ser el presidente. Bueno, esta fue la muerte de Obregón. Llega el 1 de septiembre del 28 y Plutarco Elías Calles hace un discurso impresionante donde dice que ha muerto el gran caudillo de la Revolución Mexicana y que no hay nadie que pueda llenar el vacío que este hombre dejó. Y él dice que ha llegado el momento de que este país pase del caudillaje a las instituciones. Plutarco Elías Calles es un hombre importantísimo porque ahí mismo él convocó a la formación del Partido Nacional Revolucionario. Levanta la bandera de que frente a los enemigos, los cristeros todavía estaban en pie, ¿me sigue? Los revolucionarios deben unirse y no matarse entre ellos. O sea, lo que dice Plutarco Elías Calles, estamos en un momento muy difícil y lo que tenemos que evitar es un enfrentamiento entre grupos revolucionarios. Entonces dice en este discurso que ha llegado el momento de cambiar de un país de caudillos a un país de instituciones. Y él convoca ya la organización del Partido Nacional Revolucionario, que de hecho, cuando él deja el poder, el día 1 de diciembre, ese mismo día se crea un comité organizador del Partido Nacional Revolucionario que lo preside él, Plutarco Elías Calles, Después lo tiene que dejar porque él asistió a un congreso de la CROM el día 5 de diciembre. Obviamente la CROM era, en ese momento había que cargar del muerto a alguien, era Luis Morones. Entonces cuando él asiste, la prensa dice que cómo es posible que vaya a un congreso de la CROM cuando está en duda la participación del líder de la CROM en el asesinato de Obregón y ese día él decide dejar la presidencia del comité organizador del Partido Nacional Revolucionario y nombra al general Manuel Pérez Treviño. Él no quería que él le declaró a la prensa que él no iba en apoyo de la CROM, que él consideraba que era muy importante que en el partido participase la clase obrera. Otro hubiese sido la historia de este país si la CROM llega a participar. No van a poder participar por la sombra que hace la muerte de Obregón. ¿Me sigue? Ese discurso fue muy importante porque es la primera vez que van a crear una institución. Si ustedes se dan cuenta, es a partir de una convocatoria del gobierno. Esa ha sido la desgracia de los partidos políticos mexicanos. Que si no es el gobierno el que los organiza, los partidos no se organizan. ¿Me sigue? Bueno, ahí se acaba el periodo de Plutarco Elías Calles. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos de día para ver de qué va a tratar. Yo creo que empezamos en el problema de la caída de Don Porfirio. ¿Sí? Yo les dije que Bulnes, que es un genio, a mí me enseñó Bulnes que tú no puedes entender la caída de un régimen si tú no entiendes las contradicciones internas que lo debilitaron. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué problemas tuvo la dictadura? Obviamente Bulnes fue un diputado, senador, era un tipazo. Participó en la redacción del Código de Minería, del bancario, del mercantil. En mi libro les pongo todos los antecedentes de este personaje. ¿Qué te dice Bulnes? Dice, el problema más serio que tuvo la dictadura es que no supo resolver el problema de la sucesión.
Ese es el problema más serio que tienen todas las dictaduras, la sucesión presidencial. Porque obviamente el dictador lo que quiere es evitar que haya partidos políticos que le quiten poder. ¿Me sigue? Y yo les dije que hubo intentos. O sea, la élite política porfirista era inteligentísima. Primer intento. 1892 trataron de organizar la Unión Liberal. ¿Se acuerdan? Les dije que el personaje central de la Unión Liberal, abril de 1892, fue Justo Sierra. Él presentó el manifiesto y el programa de la Unión Liberal. Y ellos decían, en este mismo manifiesto, que es de un valor, vean en mi tesis, digo en mi libro, en la parte de atrás viene el manifiesto de la Unión Liberal. Sierra dice, por extraordinario que sea un hombre, el país no puede depender de la vida de un hombre, debe depender de las instituciones. Y Justo Sierra te dice que la Unión Liberal es la organización permanente y definitiva del Partido Liberal Mexicano, que hasta entonces solo era una corriente de opinión, y que el Partido Liberal quiere participar de manera cada vez más activa en las decisiones del gobierno. La Unión Liberal fracasó, porque la organiza desde la Secretaría de Gobernación. ¿Me sigue? O sea, ¿sí o no? O sea, la Unión Liberal era un partido gubernamental que están organizando desde el gobierno. Eso fracasa. Hoy, una vez que pasaron las elecciones, de la misma manera que se organizó, la desorganizaron. Mandaron instrucciones de que ya los comités locales de la Unión Liberal ya desaparecieran, ya habían cumplido su cometido. Ese es el primer intento. Segundo intento. En 1899, don Porfirio le dijo a Limantur, de hecho creo que es en octubre cuando se lo dice, en 98, le dijo a Limantur que ya no se iba a presentar él en las elecciones de 1900 porque iba a tener 70 años y que había que pensar en el futuro del país. Parece que se le olvidó eso en ese momento. Entonces le dijo a Limantur, eso lo dice Limantur, tiene un libro que se llama Apuntes de mi vida pública. Limantur dice que estaba en el castillo de Chapultepec tratando asuntos de Hacienda y cuando acabaron le dijo, oiga, José, he pensado seriamente ya no presentar mi candidatura para las elecciones de julio de 1900, porque voy a tener 70 años. Yo he pensado que usted es el hombre indicado porque usted es el hombre de confianza de la banca internacional. Eso es bien importante, ¿eh? De la inversión extranjera. Y entonces Limantur le dijo, no, señor presidente, yo no puedo llenar. No, usted ya sabe, tienes que arrastrar. Si le dice, yo soy más listo que usted, pues no te la suelta, ¿no? O sea, hay que decirle que lo que tú no tienes la capacidad. Dijo, no, si es que hay que pensar en el futuro del país. Él le dijo que fuera a ver a Bernardo Reyes, ¿se acuerdan? De hecho, hay una cosa que se llama el Pacto de Monterrey. Limantur asistió con Justo Sierra, le acompañó a Monterrey. Le piden a la cervecera que lo invite. Yo he visto el archivo de Limantur, donde su secretario dice que al secretario de Hacienda le interesa conocer la planta de la cervecería Cuauhtémoc. Obviamente la cervecería Cuauhtémoc, claro que le invita a que vaya el secretario de Hacienda. Tuvieron una reunión, todo, en las dictaduras, todo es oral. Por eso la ley de transparencia, que ya pasó el dictamen de comisiones, importantísimo lo que está pasando en México, ya lo van a poder presentar en el Pleno. No se da cuenta que la ley de transparencia va a incluir a los partidos políticos, a los sindicatos, al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a la Presidencia. Porque hasta ahora solo tocaba al gobierno federal. Es muy importante lo que está pasando en México, ¿me sigue? O sea, para atacar la corrupción es fundamental la ley de transparencia. Y después es fundamental la fiscalía, que se va a discutir. Yo creo que la casa esta de Sierra Gorda va a traer muchos beneficios a México, porque la gente está hasta la madre de la corrupción. Ayer destituye al secretario de Obras del gobierno del Distrito Federal porque le dio a su esposa 700 o 71 millones de luminarias, una empresa que maneja la esposa. Mancera se enteró y ahora todo el mundo tiene terror. La prensa es importantísimo. No sé si vieron ustedes ayer el trabajo que hizo Denise Merker en Punto de Partida sobre San Miguel de Allende. ¿Nadie lo vio? Hoy no saben. Es que esa mujer hay que seguirla. No saben lo que esta mujer denuncia. Encontraron muerta a una anciana, yo la veía muy joven, porque es la edad por el relativo, de 73 años en San Miguel de Allende. Dice que en la vía del tren la pasó el tren y le hizo cachito.